Y tenemos a Cristina Balinotti, que es la fundadora de la Universidad de la Familia Ahora Sí. Ella recientemente en la Universidad Ana G. Méndez, en vista de estos tristes sucesos ocurridos en la escuela de Parkland, la doctora Balinotti ofreció una conferencia con el fin de explicar los orígenes de la violencia de nuestros jóvenes. Explicada desde la neurociencia, la psicología individual y social, en el contexto de la familia. Esta es una explicación clara y con rigor científico de sus causas. Por lo tanto, de sus futuras soluciones. Le damos la bienvenida, Cristina. Qué bueno que estás acá. Y un gusto, es un placer estar siempre en tu programa. Y felicitaciones por el nuevo horario. Bueno, muchas gracias. La verdad que le damos las gracias a la audiencia que han seguido en contacto con nosotros en otros horarios y le damos la bienvenida también a este nuevo horario acá con nosotros. Cristina, ¿qué te parece lo que está sucediendo? Porque yo los clientes cuando lo hablo con ellos quedan horrorizados. Es difícil entender un adolescente que comete un acto como este, ¿no? Sí, es muy difícil comprenderlo, sobre todo desde nuestra cultura, de este costado occidental, en el que buscamos una sola causa, a tal punto que decimos, ¿qué pasó por la cabeza de este niño? Pero la realidad es que no es solamente lo que pasó por la cabeza de este joven, sino muchas otras causas, que las neurociencias lo están explicando, ¿verdad? El individuo es un ser biopsicosocial, tiene vida, tiene una mente que procesa emociones y vive en un contexto social. Y todos estos tres niveles como que se entraman, se entretejen, y entonces no es solamente la mente, sino también está el material genético que puede haber traído o que trae un individuo propenso a la violencia, y está el disparador externo, que es la familia, que es la sociedad, ¿verdad? Ahora también se descubre que estos personajes, estas personas violentas, lamentablemente, muchos de ellos son psicópatas y tienen un cerebro psicopático, ¿no? Desde los nuevos estudios con resonancias magnéticas funcionales, que se ve videos del cerebro en movimiento, se puede saber que estos cerebros son distintos, ¿verdad? Que tienen la parte del control de emociones en el cerebro prefrontal completamente inactivado. Vale decir que son presas de sus emociones, ¿verdad? Por otro lado, genéticamente se sabe que poseen un gen, y esto lo estudió, lo expuso en su libro James Fallon, el profesor emérito de la Universidad de California. Tienen el gen guerrero, ¿verdad? El MAO-A que es el gen guerrero, que está conectado, por ejemplo, con el cromosoma Y del varón. Vale decir que solamente son casos entre los varones. Notamos que no hay mujeres que salen a cometer estas barbaridades. Sí, ¿verdad? O sea, claro. Aquí, por lo que yo he leído también, que es lo que tú estás citando, ¿no? Ahí sí, efectivamente, hay una parte de nuestro cerebro que puede estar, vamos a decirle, mal formada. Está mal formado. Y sí, hay algunos de estos muchachos que es que nacen de esta manera, ¿verdad? Claro, porque nacen de esta manera, pero fíjate qué interesante, a través de los estudios de muchísimos científicos como James Prescott, como Belsey, ellos determinaron que el disparador externo es siempre la familia. James Fallon, justamente haciendo estudios para su libro El psicópata interno, saca resonancias magnéticas de muchos cerebros de criminales, de personas comunes, y se saca una a él y descubre que él tiene la conformación del cerebro psicopático. Uy. Y además se hace estudios genéticos. Por la madre le dice, es una anécdota interesante, le dice, debieras chequearte porque en nuestra familia en el pasado remoto hubo 7 criminales. Entonces, bueno, descubre que tiene este gen también MAOL, ¿verdad? Que es el responsable del comportamiento violento. Y se contesta, ¿por qué yo no soy un asesino? ¿Por qué no salí a matar o no le pego a mis hijos? El ambiente de la familia, ¿no? Es el que puede detonar todo esto. El que puede ocultarlo, evitar que detone, o el que puede ser el detonador o el estresor. Es decir, que va a depender de muchas cosas, y acá viene en juego la teoría del apego. ¿Qué es decir el apego? ¿No? El contacto primero que tenemos con nuestro niño. Eso puede ser bien importante frecuencia. Esto puede llevar a los niños a desarrollar este deseo de entrar a la escuela e imitar el juego, ¿no? Bueno, tiene que haber un antecedente genético, tiene que estar la inclinación a la violencia adentro de uno, nacer con eso. Tiene que haber muy poco apego en la familia para que estos videojuegos tengan el peso suficiente para que salgan a cometer esos actos. Si bien es cierto,
todos aprendemos, especialmente los jóvenes, los niños, por el ejemplo. Es lo que decía Bandura, ¿verdad? Ujú. Es decir, imitamos fácilmente aquello que vemos, pero tiene que haber condiciones previas. ¿Cuántos niños escuchan o ven, utilizan estos videojuegos y no salen a matar? Porque tiene Ujú. que estar ya la inclinación. Sí. Tiene que haber una predisposición y tiene que haber una familia desapegada lo suficientemente, con poco contacto físico, con poca comunicación, para que esto suceda. Sí, hay que ponerlo en contexto. A veces yo le digo a la gente, si tú te pones a pensar, y no quiero sonar frío, son muy, muy pocos estos casos. Lo que sucede es Sí, que cuando ocurren es tanto lo que llama la atención que la prensa también no quiere soltar, porque es es horrible lo que ha horrible. sucedido en Parkland, pero en verdad son muy raros los casos. O sea, esto es, psicológicamente tiene que haber una tormenta perfecta para que esto Exacto, ocurra. esa es la fórmula perfecta. Tener la genética, ¿verdad? Ujú. Tener un cerebro determinado con toda esa inclinación y Sí. tener una familia que lo desatiende. Sí, yo también un punto que yo veo como psicoterapeuta, ¿no? Del punto de la psicología, mira, es mucho más importante, Daniel, que hacía la pregunta, más importante que el videojuego, yo creo que es lo que el niño ve en la casa. Si papá se la pasa pegándole a mamá, si papá agarra un cuchillo o mamá le está lanzando trastos por la cabeza a papá, esa agresión que ven en su hogar tiene un factor mucho más determinante que el niño termine siendo agresivo que el Sí. videojuego que está Por jugando. supuesto, ya se ha determinado que la amígdala, que es una zona de las emociones y del bien, es 12% más pequeña en los niños que ven la violencia o que reciben violencia. Susana, tenemos acá una llamada, creo. Tenemos en línea en este momento al señor Juan. El señor Juan va manejando en este momento por la Palmetto y él tiene pregunta. Alfredo ayuda, le escucha. Coméntenos, señor Juan. Sí, buenas noches. No, yo quería felicitarlo por el programa y Gracias, es Juan. bueno es bueno que haya personas que expliquen que no solo las armas hacen esa violencia, como quieren demostrar. Hay muchas cosas que influyen y yo les agradezco que ustedes lo estén aclarando. Gracias. Qué Qué bueno. buen punto. Y lo hemos escuchado tanto, Juan, eso, ¿no? No son las armas los que matan a otras personas, son las personas que Sí. utilizan o mal utilizan estas Sin armas, ¿no? duda. Lo que pasa es que lo de las armas se ha politizado demasiado. Es un aspecto, sin duda, Ujú. y es un aspecto. De todas maneras, también es un aspecto de la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Acá en Estados Unidos muy particularmente y en el mundo, el tema de la posmodernidad, esto de que todos tenemos que estar ahí en una especie de reality show permanente, donde a nadie le importa el otro. Hay una cultura que es un caldo de cultivo en general, donde está inserta la familia, claro, Sí. porque esto es multidimensional. Pero las armas es un aspecto que sin duda se puede hablar, pero creo que lo más importante es lo que estábamos señalando previamente. Sí, ahondando un pelito más en esto de que trae Juan, hablando sobre las armas no son las que matan, pero curiosamente también, y hay que ser honesto, ¿no? Hay culturas donde las armas no son tan prevalentes como en la sociedad americana. Acá hablamos siempre de la segunda enmienda enmienda a la Constitución, que es la que garantiza a los ciudadanos poder portar armas. Pero hay culturas donde, por ejemplo, en Japón no se permiten las armas y obviamente no ocurre muerte por armas, ¿no? Y son muy difíciles las leyes para uno poder conseguir un arma. Es un tema bastante complejo, ¿no? Aquí no estamos para discutir el tema si debemos hacer legal o ilegal este tipo de armas, pero indiscutiblemente que tienen un factor dentro de todo esto, porque sí, las personas son las que usan mal las armas, pero no son las armas las que están matando a las otras No, personas. sin duda, de ninguna manera. Es un factor más que se puede llegar a controlar, sin duda. Por ejemplo, con controles psicológicos profundos, previos a las personas o a los menores jóvenes que quieran comprar armas o a todo individuo que quiera comprar un arma. Pero lógicamente el origen y la causa de esto no está en las armas, en la existencia de las armas, Ujú. sino en el problema de las familias, en la gran desunión y la falta de comunicación que tenemos. Sí, aquí tenemos, creo que tenemos otra llamada, está entrando, ya mismo vamos con Susana nuevamente, pero acá se ha hablado mucho de hacer los screenings y como psicóloga quiero que tú me comentes porque, por ejemplo, para uno tener una licencia de conducir te hacen un examen de la vista. Están hablando de quizás hacer un examen para determinar si las personas pueden o no, o deben o no tener posesión de armas de fuego.
Como profesional de la salud mental, ¿tú crees que es posible predecir si una persona es de alto riesgo o no? Sí, sin duda. Por ejemplo, hay una escala de 0 a 40, que es la escala de Heire, que y te indica el grado de psicopatía de una persona, o si no lo es, ¿eh? Por ejemplo, Jane Fallon, dentro de esa escala, es un número 20. El 40 es aquel que sale y mata. Hay otros exámenes también que permiten saber si la persona se encuentra con algún tipo de trastorno de personalidad o, ¿por qué no?, alguna enfermedad mental, psiquiátrica, digamos. Qué bien. Que- Amigos, mi nombre es Alfredo Hernández, escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Nos acompaña Cristina Balinotti y estamos hablando sobre el tema, sobre estos adolescentes, estos niños, ¿nacen o se hacen asesinos? Susana, ¿estamos acá con otra llamada? Sí, tenemos en línea a una persona, el señor Julio nos llama desde Kendall, él marcó al 305-529-1020 y tiene la pregunta. Señor Julio, Alfredo Ayuda le escucha. Buenas noches. Buenas noches, Mi Julio. pregunta es, yo veo que, bueno, en Venezuela hay personas también con problemas mentales, igual que aquí, pero allá ocurren menos crímenes. No sé si ese tipo de gente es menos violento, ¿no? Y también en lo que dice en cuanto a las armas, pues me parece que no podemos darle un arma a un chimpancé para que mate, ¿no? Debe de haber cierto control y, por supuesto, ¿no? Sí, Julio, buen punto también. Y ahí estás hablando, hay dos temas, ¿no? Sí, afortunadamente no le damos armas a chimpancés, aunque hay momentos donde uno se pregunta si son animales los que están cargando alguna de estas armas. Pero el tema cultural, ya en Venezuela, yo no, la verdad que no manejo el tema de cuántos números de asesinatos hay. Entiendo que la criminalidad es muy alta también en Venezuela, pero no escuchamos el tema de que entren en una escuela y maten a otros compañeros. Eso sí, no lo he escuchado en Venezuela, honestamente, y tengo mucha familia venezolana. Pero sí, sería interesante ver si ha ocurrido allá en Venezuela. Sí, en la sociedad entiendo que la sociedad venezolana hay mucho asalto, hay mucho secuestro, y el tema de la violencia con armas, entiendo que hay muchos crímenes cometidos con armas de fuego, ¿no? Pasa que hay que hacer la diferenciación entre un asesinato masivo y un crimen o un asesinato serial. El asesinato masivo, el primer país del mundo es Estados Unidos, donde se realizan. Es decir, asesinatos masivos donde una persona realmente sale a matar al mayor número posible de personas en un solo momento. Sí, bueno, vimos lo de Las Vegas recientemente. Este año han habido demasiados de estos eventos. Claro. Y Es que esta es una sociedad muy permisiva, una sociedad donde los niños se los deja solos demasiado temprano, se los empuja a independizarse demasiado temprano, donde están con el tutor mediático que es el mundo virtual, los videojuegos que hablábamos antes. Y entonces no sabemos realmente, porque no sabemos el material genético con el que nuestro hijo nace, no sabemos cómo es su cerebro, porque cuando nace no lo vamos a llevar a hacer una resonancia magnética funcional. claro. Y entonces, pero por eso debemos cuidarnos como padres, de darle el suficiente apego, la suficiente confianza, el apego seguro, me Sí. refiero, ¿no? Y yo creo que ese es el punto que eventualmente va a ocurrir. Yo sé que no podemos hacerle a todo el que quiere un arma de fuego hacerle una imagen del cerebro, porque eso no es lógico. Pero sí hay pruebas como la que tú estabas hablando, que sí podemos hacer y para determinar qué tanto riesgo tienen estas personas de cometer un acto como estos que estamos viendo tan horrible. Tenemos acá otra vez una intervención de Susana. El señor Julio Félix está escuchando, marcó al 305-529-1020. Señor Julio, Alfredo Ayuda le escucha. Sí, buenas noches. Mira, número uno, Ujú. sacamos a Dios de las escuelas. Buen Número punto. dos, le quitamos Buen punto, la sí. autorización a los maestros para que puedan darle educación formal. Estoy hablando de educación formal a los alumnos, y antes desde la cuna la aprendíamos en la casa y en la escuela. Ahora no, en la escuela ahora a los maestros no les importa, porque si nada más le miran serio a un niño, los acusan. Entonces los dejan que hagan lo que les dé la gana. Y entonces todas esas cosas, pero no son las armas, lo que pasa es que la están politizando. Porque mire este otro señor desquiciado que estaba poniendo bomba aquí en Texas. Ujú. ¿Por qué no dijeron vamos a suspender que vendan los clavos en la ferretería, los tubos con Dulé y los tubos galvanizados? Porque eso no les conviene a ellos. ¿Entiendes? Vamos. Porque las armas son iguales, es que las usa. Julio, muy Ok. buen punto. Tienes toda la razón. Sí. Acá, desde luego, yo estoy contigo. Estamos removiendo a Dios de las escuelas, estamos removiendo a Sí. Dios de nuestras vidas en ocasiones, y hay un espacio que yo creo que todos tenemos de espiritualidad. Yo respeto a las personas que no creen en Dios igual, ¿no? Yo creo en Dios, yo soy cristiano y sí creo que esta nación fue fundada con principios cristianos.
Igual tengo muchos amigos musulmanes y los respeto muchísimo, pero sí creo que hace falta continuar promoviendo este desarrollo de la espiritualidad en los niños, que nuevamente es bien importante, Cristina, ¿no? Es sumamente importante. Fíjate que religión significa religarse y religarse con algo superior a uno mismo. Cuando uno entiende que hay alguien superior, que hay un creador, yo soy católica, apostólica romana y yo creo también en la existencia de Dios, por supuesto, entonces uno tiene más respeto. Hay esta verticalidad que estamos perdiendo, que también se pierde la autoridad del padre en la familia, ¿eh? Nos estamos como deshaciendo como sociedad. Pero eso nos toca a nosotros como padres. Sí. Ahí es donde uno tiene el deber de sentarte y explicarle a tu hijo tu fe, en qué tú crees, Claro. qué impacto ha tenido en tu vida tu fe, en los momentos difíciles, no solamente, en los momentos de alegría, las bendiciones que tú ves en tu vida. O sea, tú tienes que cultivar eso en tu niño para que él se abra y abra el corazón a esa parte espiritual que le va a enriquecer, porque al final de todo tú le vas a transmitir, y es una de las cosas importantes Claro, como padres les por transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos acá con Susana nuevamente. 305-529-1020. En este momento está en línea Mónica, ella nos está llamando. Señora Mónica, Alfredo ayuda, le escucha. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Mónica, estoy Buenas, aquí en Miami. Hola, Mónica. Bueno, con respecto a todo lo que estaban conversando, creo varias cosas, ¿no? En los años 50 y 60 todavía se enseñaba a disparar en las escuelas y no tenían masacres de ningún tipo. Lo que cambió fue la familia. Cambió el respeto por los mayores. Tuve, por ejemplo, una discusión con uno de mis sobrinos porque estaba dispuesto a ir a las marchas en contra de las armas y que estaba enojado porque en el colegio no lo habían dejado salir, y mi opinión es que los chicos se tienen que sentar y estudiar. No tienen que estar marchando por absolutamente ningún lado porque no tienen ni siquiera el conocimiento social como para imponer un cambio. Eso le corresponde a los mayores, que son los que deberían tomar la batuta y hacerlo. Pero los padres hemos fallado en la educación moral, en la educación social y en la educación en general. Cada vez se están permitiendo más cosas. Mónica, te agradezco muchísimo el punto que estás trayendo. Cristina, es muy válido, ¿no? Sí, eso es muy válido. Sin duda vivimos en un momento que le tenemos miedo a los hijos, en una sociedad del hiperdesarrollo tecnológico y del subdesarrollo familiar. Entonces, si seguimos en este camino, permitiendo que los niños hagan lo que quieran, no sea cosa que se ofendan y que se vayan de casa, y entonces yo vengo a ser como una especie de hermano, de roommate, pero no soy el padre, no soy la madre de ese niño, entonces vamos mal, porque evolutivamente los seres humanos, cuando nacemos, nuestros primeros años, la juventud, necesitamos encontrarnos con el límite para medirnos, para superarnos, para ser asertivos con nuestras vidas. Necesitamos la autoridad del padre, del padre y de la madre. Es decir, oponerse a uno. Cuando no hay autoridad en la casa, van a buscarla afuera. Y generalmente la buscan en lugares inadecuados. Es muy cierto. ¿Y el otro? Lo que van a hacer. Y una persona que no está en sus cabales se cree Superman y que puede acabar contra el mundo. ¿Por qué no salimos a protestar por la legalización de la droga? Claro. Excelente punto, Elena. De verdad que te felicito. Mira, te puedo decir que yo he sido uno de los que he sido muy vocal al respecto de la legalización de la marihuana. Yo he estado siempre en contra de esta legalización. Sí va a haber un uso médico, pero lo que estamos haciendo no es uso médico, estamos experimentando con esta generación. Así que desafortunadamente somos pocos, pero sí estamos mucho en contra de eso. Pero para el tema de la familia, Cristina, el punto de ella es válido. Hay muchos tipos de familias en este momento que estamos hay una desestructuración de la sociedad en general como la teníamos conocida, y la realidad que había mucho más orden antes, pero ocurre que vivimos una época del desorden, ¿verdad? Una época que comenzó con la caída del muro de Berlín, ¿no? Claro. Y entonces el fin de la Guerra Fría, y entonces ya los valores anteriores ya no están vigentes, los principios ya no están vigentes. Entonces cada uno tiene su verdad, es decir, cada uno son verdades individuales, cada uno hace lo que quiere. Y entonces salimos a hacer lo que se nos da la gana. Hay una democratización a través de Internet también de la opinión. Antes había que ir a un diario,
miedo, por ejemplo, a hablar de algo y si uno no tenía cómo entrar, no podía escribir su opinión. Ahora cualquiera dice su opinión. Tenemos que Muy tener verdad. cuidado, todo necesita reglas y estamos en un mundo con una anomia, es decir, ¿con qué? Con una falta de normas. Ahí es donde nosotros como padres nuevamente tenemos esa Sí. responsabilidad de establecer en el hogar esas reglas, Esas ese orden. reglas. Ese no le toca a la sociedad, te toca a ti como padre. Cuéntame, Susana. Tenemos en línea en este momento desde Barcelona, España, a Miriam Mazo. Ella es Maternity Mentor, profesora de la Universidad de la Familia, ahora sí, y se une en este tema tan importante, sobre todo para comentarnos sobre esa etapa de la maternidad, el acompañamiento emocional. Miriam, bienvenida a Improving Lives. Oye, Miriam, qué placer tenerte acá con nosotros. Entiendo que eres experta en este tema, sobre todo los primeros años de vida, ¿no? Del niño. Sí, efectivamente. Buenas noches desde Barcelona. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Saludos desde Miami. Acá tienes una amiga que te saluda también. Hola, ¿cómo estás, Miriam? Qué gusto Hola, escucharte. Cristina, buenas noches. Un placer, gracias. Eh, Pues sí, como decía Alfredo, efectivamente yo me dedico al acompañamiento maternal en la etapa del embarazo, del parto, la crianza consciente, la lactancia materna, etcétera. Y tengo una suerte de acompañar a la familia cuando nace realmente como familia, que es con la venida del primer hijo. Estamos hablando de este tema de los adolescentes que terminan haciendo estos actos o tan horribles, ¿no? De matar a otros adolescentes. Y estábamos discutiéndolo. ¿Estos niños nacen o se hacen? Desde el punto de vista, tú que acompañas a las madres en estos primeros años, cuando reciben y crean, comienza la familia, ¿cómo ves la importancia de la madre y esa relación con el hijo? ¿Qué tan importante para crear estos valores? Yo creo que es de vital importancia y de hecho la ciencia ya lo ha demostrado y lo avala hoy en día. El apego y la relación emocional que se crea ya mismo en la primera hora tras el parto, lo que es el postparto, es de vital importancia para que esa conexión madre-bebé se crea y pueda nacer. Y de allí, de esta pequeña semilla, se creará una relación de empatía. Y con esta relación de empatía nacerá el respeto y lo que es el amor y la compasión. Y es mucho, mucho más difícil que estos niños algún día acaben matando a otras personas. Claro, claro. Cristina, ¿querés comentar? Claro, sí, yo quería comentar, el doctor Luis Cosolino ya demostró en su libro La neurociencia de las relaciones humanas que un niño que se lo recibe de la manera que Miriam indica, con mucho contacto físico, mucho apego físico, piel a piel, que se atienden sus cuidados. Hoy en día estamos acá en Estados Unidos dejando a los niños llorar, una crueldad terrible, total que se autoconsuele, se tiene que hacer grande. Cuando el niño le faltan todos estos cuidados, no dejarlo llorar, tenerlo en el contacto piel a piel, resulta que la arquitectura del cerebro, que quiere decir las neuronas del cerebro, comienzan a conectarse basadas en la adrenalina. Es decir, la adrenalina es justamente una hormona del estrés. Correcto. ¿Verdad? Y entonces van a ser niños más propensos a la violencia, más irritables. Por el contrario, si tienen todo este cuerpo a cuerpo, piel a piel, no dejarlo llorar, atender sus cuidados, la arquitectura del cerebro se desarrolla, o el sistema neuronal se desarrolla basado en la serotonina, que es la hormona que nos hace dormir, por ejemplo, ¿verdad? Claro. O la hormona de la calma. Entonces son niños más calmos. Ya desde el vamos estamos viendo, y alguien dijo una cosa muy importante, el día que sepamos la importancia de ese primer vínculo con la madre en el nacimiento, se va a solucionar el problema de la violencia en el mundo. ¿Por qué? Porque es allí, con toda esta oxitocina, la hormona del amor que se genera en la madre, y se genera ese vínculo. Lo que pasa que... Le explico también, esto es lo que yo le trato de explicar a veces a los pacientes y a las madres jóvenes. Cuando nace el niño, la madre lo atiende cuando tiene hambre, la mamá lo atiende cuando tiene fiebre, la mamá lo limpia cuando se ensucia. Ese niño empieza a crear una conexión directa con esta figura externa que le provee todas las necesidades al bebé. Por eso cuando el niño llega al parque y le va a pegar a otro niño y la mamá le dice no le pegues al niño, el niño adquiere esos valores de lo que está bien y está mal de la sociedad.
El niño no lo va a recibir de nadie que no le haya ayudado. Y hasta ese momento, la mamá o el papá o la figura externa, que puede ser el abuelo o la abuela, que es el que le ha provisto esas necesidades, en ese momento el niño va a estar receptivo a que le digan esto sí y esto no se hace. Pero ¿sabes por qué? Porque además, basado en la serotonina, todo su cerebro inundado de esta calma, se conecta con la zona del placer en el cerebro, se activa. Y entonces van a ser niños que van a tener esta necesidad de caricias positivas y de darlas también, de ser compasivos con los demás. Miriam, ¿qué consejos tú le puedes dar a esas madres como Susana, que ya Susana no es tan fresca en esto, porque ya... La importancia del porteo es fundamental porque para que el cerebelo, ¿no? Con las hormonas que genera la norepinefrina y otra serie de hormonas se desarrolle adecuadamente, se necesita el balanceo, vale decir, acunarlo como la misma movimiento que el bebé tenía en el útero con la madre. Sí. Entonces, fíjate y es evolutivo. Sí. Porque los niños que no lo tienen en los orfanatos comienzan a balancearse, aquellos que no tienen atención porque no hay suficiente personal, entonces comienzan a balancearse a derecha e izquierda, se golpean la cabeza en un movimiento constante. Están buscando un equilibrio y un placer que no tienen. O sea, estamos entonces yendo en contra de... fantástico, que entiendo que en las redes sociales, en Instagram, estás como @Miriam _Masó. Miriam _Masó, efectivamente, también en Instagram. Y muchísimas gracias, Miriam, por tu colaboración. Gracias a vosotros con la invitación, gracias a Cristina. Ay, gracias, Miriam, gracias. Quería decir que justamente el niño nace completamente desarrollada la amígdala para el miedo. La sensación de pánico la tiene desarrollada como un adulto, pero no tiene desarrollado el neocórtex, que es la zona del cerebro que controla esa emoción terrible. Entonces no podemos dejar llorar, porque realmente es una crueldad tremenda. Hay cosas que sí se nacen. Con eso lo veo un poco más responsable con su posición dentro de la sociedad que los anteriores. Y yo creo que en realidad la generación Z es una generación que está mucho más adaptada que los millennials. Los millennials, que pueden tener 25, 30 años, 32 años, son hijos de grandes convulsiones sociales, el divorcio, por ejemplo, de los padres, ¿no? Toda esta época que un poco los desubicó de golpe. En cambio, la generación que nace en el 2000 ya es una generación, en principio son nativos de Internet, sí. Y entonces tienen otra visión de la realidad y están adaptados, ya vienen genéticamente programados para otra vida, para otras circunstancias. Sí, y aquí es el tema que hemos hablado en otras ocasiones también, donde la tecnología, creo que todas las generaciones tienen una brecha, un gap, como llaman, ¿no? Todas las generaciones, que eso sucedía antes cuando apareció Elvis Presley, por ejemplo, los viejos anteriores no veían cómo estos jóvenes bailaban de esa manera, los Beatles, y cada generación ve a la siguiente generación con una cierta distancia. Yo lo que entiendo que está sucediendo ahora es, con la tecnología, esa distancia se ha aumentado entre una generación y otra. Y creo que esa brecha la estamos sintiendo mucha más larga. Entonces hay un desconecte entre nosotros y esa otra generación que nos sigue, porque la tecnología, ellos nacieron con esa tecnología, nosotros no. Yo tuve mi primer celular, voy a cumplir 58, yo tuve mi primer celular a los 20 y tantos años de edad. Claro. Ellos nacieron con una tableta, ellos nacieron con el celular, lo que estamos discutiendo es si a los 8, 9 o 10 años de edad le queremos dar el primer teléfono. Entonces, no entendemos cómo ellos van a utilizar esta tecnología, estamos aprendiendo. Ellos sí van a saber cómo hacerlo con sus hijos, porque ellos ya nacieron con esta tecnología. Siempre que nosotros le pongamos un límite, digamos, vayamos al término medio, no le podemos sacar los celulares ni prohibirlos, porque nacieron dentro con ellos. Claro. Pero sí tenemos que darle mucha comunicación, mucho calor humano, mucho pegoteo, si se quiere, familiar, para poder compensar esta isla en la que nuestros hijos se encuentran, con los celulares, con las computadoras. ¿Por qué? Porque, ¿qué sucede? Que el cerebro, somos seres, ya las neurociencias lo indican, el cerebro es social. Y nosotros, para funcionar desde el punto de vista cerebral adecuadamente, tenemos que estar en relación con el otro, no con un aparato frío. Que esto implica que vamos hacia una sociedad un poco de la necrofilia. ¿Qué quiere decir esto? Una sociedad de las cosas frías, de las cosas muertas. Tenemos que volver a esta relación humana, ¿no? A hablarnos y favorecerlo en el seno de la familia. ¿Sabes qué, Cristina? Yo tengo más fe en esta generación. Yo creo que esta es una generación mucho más cálida que eso. Yo tengo la esperanza, porque cuando yo me siento con ellos, tú te das cuenta de que la emoción es fuerte, la emoción es cálida, la parte humana está muy
muy presente. Yo no creo que el desconecte es tanto. Yo creo que es más el desconecte nuestro de no entender. Tú sabes lo que yo escucho mucho de ellos, sí, es que nos ven como dinosaurios. Nos ven como, es que ustedes no entienden, o sea, te tardas Claro, tanto tiempo en conseguir la claro. información que para ellos es instantáneo. Entonces, ese desconecte nos hace sentir alejados de ellos. Pero mi impresión, trabajando con adolescentes mucho, es que es una generación muy consciente de valores, de principios, de lo que está bien, de lo que es la justicia, de lo que es correcto. Yo no creo que sean tan fríos como estamos pensando. Creo que el no estar conectados con ellos tan directamente nos da la impresión, le pasamos el juicio de que están fríos. Pero cuando tú te sientas a hablar con ellos, tú te das cuenta que son muchachos que están en busca de la justicia, en busca de lo que es correcto, en busca del bien. Bueno, pero eso es una característica adolescente. Todos los adolescentes hemos sido románticos, Claro, idealistas, claro. buscando el bien para todos. Eso es una característica de todas las generaciones. Pero lo que tú dices es cierto, porque nosotros como padres tenemos la obligación, y esto lo digo en uno de mis libros, de ponernos al tanto de todo esto de Internet, de cómo manejar rápidamente un celular, porque tenemos un punto de acercamiento mayor con ellos. Eso Claro. sin duda. Es decir, hay que favorecer, hay que poner un poquitito de subdesarrollo, ¿no?, en nuestros países en este gran desarrollo, hiperdesarrollo tecnológico. Es decir, llegar a un punto medio en donde todos estos valores que tú señalas, estos ideales típicos de la adolescencia, no se pierdan después cuando entran en la adultez. Claro. Para que continúen necesitamos esta ligazón que viene a ser la comunicación. Y también saber nosotros de qué se trata la tecnología, sin duda. Estos minutos finales contigo quería aprovecharlo también para darle palabra de aliento a los padres y orientación. ¿Qué señales debemos ver en nuestros hijos cuando a lo mejor hay algo genético que nacieron así nuestros hijos y tenemos que alertar para prevenir una tragedia? Bueno, En los demás niños, como padre, ¿qué podemos hacer para identificar y qué podemos hacer para prevenirlo? Bueno, en principio hay que observar a los hijos. En esta cultura donde nadie observa a los hijos porque todos estamos trabajando, hay que observarlos. Los niños que cometen crueldad a los 5 o 6 años. El niño que, por ejemplo, Nicolás Cruz desollaba sapos. Es decir, el niño que comete una crueldad ya es una señal de alerta. Tenemos que llevarlo al médico clínico, empezar una serie de estudios y chequeos. Es bien importante eso que estás diciendo. En casi todos estos casos de patología donde no tienen sentido de qué daño le voy a hacer a los demás, abusan de animales. Es tan típico. O sea, Sí, maltratan perros, gatos, sapos. Es una característica. Exacto. Y nosotros decimos, bueno, ya se le va a pasar. El nene es curioso. El nene es curioso y va a ser cirujano, va a ser médico. Por favor, tenemos que estar alerta. No es una conducta, digamos, de salud. No hablamos de normalidad, pero no es una conducta de salud que tenemos que tener en cuenta. Y después también ante la aparición repentina de cuadros como una depresión, que puede transformarse en una depresión mayor, que puede llevar al suicidio o este tipo de cosas, los cambios de conducta, los cambios en la alimentación, los cambios en el sueño. Hay que estar atentos a los hijos. Y nosotros como padres también es la labor de enseñarles a ellos a respetar las emociones de los demás. Sí. Tenemos que ayudarlos a ser emocionalmente inteligentes, ¿no? No es solamente que tú te des gusto, el placer, que es lo que tú deseas, es qué impacto va a tener tus deseos en la familia, qué impacto va a tener en el vecino, en las personas con quienes tú Sí, vives. pero eso lo enseñamos nosotros. Los papás cajero automático que trabajan todo el día y le dan dinero, le están enseñando un modelo de gratificación inmediata. Exacto. Entonces el niño que el día de mañana quiere un auto va a salir a robarlo en lugar de pensar en trabajar y esperar, porque esto es lo bueno, es lo que se llama en psicología el proceso secundario. Poder realmente esperar para la gratificación. Y esta es una sociedad que lamentablemente hasta los adultos vivimos dentro de esta máquina de comprar cosas y de tenerlo todo de manera inmediata. Entonces, eso favorece la delincuencia también en los niños. Sí. Al final de todo yo creo que es dedicarle tiempo a tus hijos, ¿no? Hay que tomarnos, pausarnos, escucharlos más que nada. Tanto el error más grande que yo veo de los padres cuando llega un adolescente, la queja principal es no me comunico con ellos. Y los muchachos me dicen siempre, es que mis padres no me escuchan. Siempre me dicen qué tengo que hacer, pero no lo escucha. Tienes que encontrar a tu hijo donde él está, en qué momento de necesidad él tiene, qué cosa es importante para él. No desvalúes lo que es importante para él. Tienes que escucharle. A lo mejor para él es algo importante que para ti no lo es.
pero tienes que darle valor porque para él lo es. Entonces, si tú dedicas el tiempo en acercarte a ellos, vas a volver a conectarte, no importa qué tan desconectado estés. La fórmula es 80% escuchar y 20% hablar. Esa es la fórmula. Y no hablar en tono de, yo a tu edad era ya, ganaba mucho dinero, mantenía a mis padres, todo ese tipo de cosas. No, vamos a empatizar con él y decirle, yo cuando lo hablamos, ese poquitito, ese 20%, yo a tu edad tuve los mismos inconvenientes, pasé por las mismas tristezas, las mismas frustraciones, pero mira, estoy airoso, a ti te va a ocurrir lo mismo. Exactamente, y no hablarle con ese tono despectivo de, bueno, tú no sabes lo que estás haciendo, Sí, tú no por entiendes supuesto. lo que está pasando, tienes que Claro, tratarlo con el respeto como tú quieres que te traten a ti también. Lacan decía, la palabra funda un hecho. Si tú le dices a tu hijo todo el tiempo eres un inútil, que mal te va, nunca va, bueno, va a ser un inútil toda la vida. Correcto. Atención con eso. Cristina, minuto final, las personas que te quieran contactar, cuéntanos rápidamente sobre la Universidad de la Familia. Bueno, la Universidad de la Familia, sigue adelante ese programa académico, que es el primero en el mundo, que ofrece un título para recibirnos de pares y aprender todas estas cosas, ¿verdad? Que son para formarnos, no para informarnos. Y entonces se pueden comunicar conmigo a mi teléfono 786-351-9411. Despacito, porque si son lentos como yo, no lo pudieron anotar. 786-351-9411. Muy bien. Y también está en la red de Humboldt International University, en lo que es Continuing Education, van a encontrar allí el programa y lo van a poder leer. Fantástico. Cristina Balinotti, siempre un placer tenerte acá en el programa. Placer es mío. Y amigos, nuevamente le damos